Jóvenes, vamos a hablar de propiedades periódicas. Primero vamos a entender en primer punto a los electrones de valencia en los átomos. También como propiedades periódicas, además de estos electrones de valencia, vamos a encontrar el tamaño atómico, la energía de ionización y el carácter metálico. Todas ellas, en resumen, son conocidas como propiedades periódicas. Cada una va a aumentar o disminuir a través de un periodo, es decir, de las líneas horizontales en la tabla periódica, y luego la tendencia se repite de nuevo en cada periodo sucesivo, es decir, desde el primero hasta el último. Recordemos que la tabla periódica tiene 7 periodos o 7 líneas horizontales y 18 grupos. Lo primero va a ser el número de grupo que se va a relacionar con los electrones de valencia. Recordemos que grupo entonces dijimos que eran las líneas verticales de la tabla periódica. Entonces, las propiedades químicas de los elementos representativos se deben principalmente a los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el nivel de energía más externo, es decir, son los electrones que los átomos van a intercambiar o van a conjugar a la hora de una reacción química. También se le conoce como número de oxidación en la tabla periódica. El número de grupo indica el número de electrones de valencia para cada grupo, o sea, la columna vertical de los elementos representativos. Entiéndase por representativos el grupo 1, que son los alcalinos, el grupo 2, los alcalinos tercios, y nos vamos hasta los últimos, donde encontramos a las familias representativas, a los halógenos y de último a los gases nobles. Estos electrones de valencia ocupan los orbitales S y P con el número cuántico principal n más alto. Bueno, esto cuando veamos números cuánticos pues les va a quedar un poco más claro. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1A, o sea, del grupo 1, tienen un electrón de valencia en el último orbital. Todos los elementos del grupo 2A, los alcalinos tercios, tienen 2 electrones de valencia. Los halógenos, por ejemplo, que son del grupo 7A, o en el grupo 17, todos tienen 7 electrones de valencia. Entonces, de esto se van a basar los números de electrones que pueden en la última capa de valencia o el número de oxidación que tienen en la tabla periódica. Quiere decir, por ejemplo, halógenos tenemos al cloro. El cloro puede trabajar con diferentes números de valencia según la tabla periódica, pero tiende a utilizar el que indica su grupo. Veamos entonces los electrones de valencia para elementos representativos en los periodos 1 a 4. Por ejemplo, tenemos acá grupo 1A, hidrógeno va a utilizar un electrón de valencia. El litio en su última capa tiene un electrón de valencia. El sodio también tiene uno y el potasio 1. Si vamos al grupo 2 encontramos al berilio con 2, magnesio con 2 y calcio con 2. Al grupo 3A, aquí estamos hablando del grupo 13, casi al final de la tabla, tenemos al boro que trabaja con 3, al aluminio con 3 también, al galio con 3. En el grupo 4A o en el grupo 14, si contamos de corrido, al carbono con 4, silicio con 4 y germanio, si no estoy mal, también con 4. Luego vamos al 5A, que es el grupo 15. O sea, estos ya son a partir de acá son de los últimos, porque estamos hablando solo de los representativos. Tenemos entonces al nitrógeno con 5, fósforo con 5 y arsénico con 5. Al grupo 6A o grupo 16, oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Aunque, bueno, ya verán que el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, pero estamos viendo cuántos electrones tienen en su última capa. Luego tenemos al azufre con 6 y el selenio con 6, flúor con 7, cloro con 7 y bromo 7. Quiere decir que estos elementos tienen 7 electrones en su última capa de valencia, pero si ustedes revisan el número de oxidación en la tabla periódica, estas cantidades pues varían.
tenemos al helio con 2 y si vemos los gases nobles todos tienen 8 electrones en su última capa de valencia, es decir que completan la regla del octeto, que es que una capa de valencia con 8 electrones es una capa completa. Con la tabla periódica vamos a escribir el número de grupo y el número de electrones de valencia para cada uno de los siguientes elementos. Por ejemplo, tenemos al cesio. El cesio está en el grupo 1A, dado que el número de grupo es el número de electrones de la capa de valencia, el cesio tiene un electrón de valencia. El yodo, si lo buscan en la tabla periódica, está en el grupo 17, es decir, el 7A, entonces va a tener 7 electrones de valencia. Y el magnesio, que está en el 2A, en el grupo 2, va a tener 2 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo van las propiedades periódicas? Van a variar según la posición en que el elemento tenga en la tabla periódica. Entonces, mientras más hacia la derecha estén, mayores electrones van a tener en su última capa de valencia. Comenzamos de 1 hasta los que tienen 8 electrones en la capa de valencia. Estos electrones en la última capa de valencia se pueden escribir o se pueden representar por los símbolos de electrón punto, como están viendo acá. Entonces, acá tenemos un símbolo de electrón punto, es una forma conveniente de representar los electrones de valencia, que se muestran como puntos colocados a los lados y arriba y abajo del símbolo del elemento químico. De 1 a 4 electrones de valencia se ordenan como puntos individuales. Entonces, como pueden observar acá, tenemos a hidrógeno con un solo electrón de valencia, un solo punto. Pero si vamos al lado de los gases nobles, por ejemplo el neón tiene 8 electrones en su última capa de valencia porque pertenece al grupo 8A o grupo 18. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones de valencia. Entonces, como les indicaba, de izquierda a derecha el número de electrones de valencia va a aumentar según la tabla periódica. Entonces vemos a los del grupo 1A con un electrón de valencia, el grupo 2A con 2 electrones de valencia, al 3A con 3, 4A con 4 y así hasta llegar al grupo 8A donde ya tenemos 8 electrones de valencia a excepción del helio, ¿verdad? Esta es tu forma de representarlas, no escribiendo el número, sino puntos alrededor, se les llama número de electrones de valencia representados por el símbolo de electrón punto. Por ejemplo, acá si nos piden del bromo, el bromo está en el grupo 7A, entonces va a tener 7 electrones de valencia que se van a representar con los puntos alrededor. Si nos dicen del aluminio y lo buscamos en la tabla periódica, está en el grupo 3A, entonces va a tener 3 electrones de valencia que se dibujan a su alrededor. Entonces al fósforo, si lo buscan, lo escriben la P de fósforo y al fósforo lo vamos a encontrar. Permítanme lo que he visto mi tabla. Fósforo está en el grupo 5A. Entonces a su alrededor del símbolo atómico del fósforo, que es la P, vamos a dibujar 5 puntos porque tiene 5 electrones de valencia por estar en el grupo 5A. La siguiente propiedad periódica es el tamaño atómico. El tamaño de un átomo se va a determinar por su radio atómico, que es la distancia entre los electrones de valencia hasta el núcleo. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de energía del átomo. Tenemos el núcleo, ustedes saben que están hechos de protones y neutrones, varias capas de electrones hasta la última. Esos son los electrones de valencia, los que están más lejos del núcleo. Esa distancia del núcleo a esa última capa se le va a conocer como radio atómico y determina qué tan grande o pequeño va a ser un átomo. Para cada grupo de elementos representativos, recordemos que los representativos son los A, 1A, 2A, hasta el final de la tabla está del 3A al 8A.
el tamaño atómico aumenta si se avanza de arriba hacia abajo, porque los electrones más externos en cada nivel de energía están más alejados del núcleo. Por ejemplo, acá vemos un átomo de litio, tiene un radio mayor a un átomo de flúor. Entonces, ¿cómo va a aumentar y disminuir el radio atómico? De izquierda a derecha disminuye el radio atómico, es decir, que estos primeros átomos son más grandes que los últimos de la tabla periódica, de izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo también va a aumentar el radio atómico. Si vemos el átomo de hidrógeno es bastante pequeño, pero si vamos hacia abajo llegamos al rubidio, es bastante grande. Entonces el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. La siguiente propiedad periódica va a ser la energía de ionización. En un átomo, los electrones con carga negativa son atraídos hacia la carga positiva de protones en el núcleo, es decir, esos electrones que se mantienen girando alrededor del núcleo son atraídos con una carga de energía. Por lo tanto, se necesita energía para eliminar un electrón de un átomo, o sea, para poder compartir o quitarle un electrón a un átomo necesitamos energía. Esa se va a llamar energía de ionización. Esta es la energía necesaria para eliminar un electrón menos firmemente enlazado de un átomo en estado gaseoso. O sea que los últimos electrones no están tan atraídos al núcleo como los de las capas más internas. Cuando un electrón se elimina de un átomo neutro, se forma una partícula llamada catión, con carga de 1 más o de más 1, con una carga positiva. Los cationes son iones de carga positiva. Ahora, esta energía de ionización va a disminuir al descender en un grupo. Recuerden que los grupos son las líneas verticales. Entonces, de arriba hacia abajo disminuye la energía de ionización. ¿Por qué? Recuerden que los que están hacia abajo tienen un radio atómico más grande. Entonces, el último electrón en la capa de valencia está más lejos del núcleo y es más fácil quitarlo. Mientras más pequeño el átomo, sus electrones están más cerca del núcleo y se necesita mayor energía para quitárselos. Se necesita menos energía para eliminar un electrón porque la atracción nuclear disminuye cuando los electrones están alejados del núcleo. Si se recorre un periodo, es decir, las líneas horizontales de izquierda a derecha, de acá para acá, la energía de ionización va a aumentar y a medida que la carga positiva del núcleo aumenta, se necesita más energía para quitarle un electrón. Entonces la energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha y va a disminuir de arriba hacia abajo. O sea que es más fácil quitarle un electrón al potasio que quitárselo al flúor o al neón. Veamos, dice, indique el elemento de cada conjunto que tenga mayor energía de ionización y explique el porqué. Sodio o potasio. Potasio o sodio, que está primero el potasio. En este caso, dice que es el sodio porque el electrón de valencia está más cerca del núcleo. O sea, por eso requiere una mayor energía de ionización. Necesito más energía para quitárselo. ¿Por qué? Porque el sodio está más a la derecha que el potasio. En el caso del magnesio o el cloro, recordemos que el magnesio pertenece al grupo 2 y el cloro al 17, que son los halógenos. Entonces, necesito más energía de ionización para arrancarle un electrón al cloro porque este tiene o sea, está más hacia la derecha en la tabla periódica y tiene un radio atómico pues también más grande, más pequeño que el magnesio. El flúor, como el flúor tiene aquí entre flúor, nitrógeno o carbono, al que más energía de ionización requiere va a ser el flúor, porque tiene más protones que el nitrógeno o el carbono y se necesita más energía para eliminar un electrón de valencia de un átomo de flúor.
¿Por qué? Pues es más electronegativo, o sea, él atrae a sus electrones con mayor fuerza. Otra propiedad va a ser el carácter metálico. Un elemento que tenga un carácter metálico es un elemento que pierde electrones de valencia con mayor facilidad. El carácter metálico es más prevalente en elementos metales del lado izquierdo de la tabla periódica y disminuye al ir hacia la derecha. Los elementos no metales están del lado derecho de la tabla periódica y estos no pierden electrones con facilidad, lo que significa que son menos metálicos. La parte de los metaloides, que es la franja que está en diagonal, y los no metales, que está entre los metales y no metales, tiende a perder electrones, pero no con tanta facilidad como los metales. En consecuencia, en el periodo 3, el sodio pierde electrones con mayor facilidad, sería el más metálico. Al ir de izquierda a derecha en el periodo 3, el carácter metálico disminuye hacia el argón, que tiene el carácter menos metálico, o sea, sodio está en esta parte de la tabla periódica y el argón es un gas noble en el grupo 18. Acá estaría sodio, hacia la derecha está el argón, entonces de izquierda a derecha va a disminuir el carácter metálico y de arriba hacia abajo aumenta, o sea que tienen mayor carácter metálico los últimos del periodo 7 que los del periodo 1. Para los elementos del mismo grupo de elementos representativos, el carácter metálico aumenta al ir hacia abajo. O sea que si en el grupo 1 son más metales que el grupo 18, es fácil de comparar entre el litio y el neón. Uno dice el litio es metal y el neón no. Pero si comparo entre el litio y sodio, ¿quién tiene mayor carácter metálico? Tengo que ver quién está más hacia abajo. El sodio está abajo del litio, entonces el sodio es mayormente metálico que el litio. Lo mismo acá, ¿verdad? Para analizar este ejemplo, por favor. Vamos a hacer un resumen de las propiedades periódicas entonces. Hablamos de electrones de valencia, radio atómico, energía de ionización y carácter metálico. Entonces, de arriba hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, los electrones de valencia permanecen igual. Grupo 1, todos tienen 1. Radio atómico aumenta. Energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Carácter metálico aumenta. ¿Se dan cuenta cómo cada una es diferente? Y aquí está escrita la razón también. De izquierda a derecha por un periodo, los electrones de valencia aumentan. Van según el grupo, entonces de izquierda a derecha va a aumentar. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha. La energía de ionización aumenta y el carácter metálico disminuye. Entonces, este es un pequeño resumen que les va a ayudar para poder resolver la guía que está publicada en Classroom. Cualquier duda que tengan, por favor, escriban en los comentarios y podemos aclarar lo que haga falta. Recuerden entonces ser positivos como un protón y dejar su nombre, grado y sección en el comentario del video en YouTube para que puedan tener asistencia a esto. Espero que puedan repasar. Y si todo está claro, pues estén preparándose ya para el segundo examen parcial y luego sería el examen de la segunda unidad. Les deseo éxitos y muchas bendiciones.